Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Saludamos a través de los micrófonos de Huancavelica 830M al doctor Roberto Izurieta, analista político internacional, analista de CNN. Con mucho orgullo como ecuatoriano nos sentimos, Roberto, te saludamos a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Y las consultas vienen en la mesa de trabajo, me acompañan el licenciado Lenín Artieda y nuestra compañera Patti Ruiz. Roberto, con mucha alegría, mucha sorpresa en otros sectores, pero con muchas expectativas, ha recibido el sector empresarial, grande, mediano y pequeño en los Estados Unidos, esta reforma tributaria que indudablemente pasa a ser histórica porque de lo que yo recuerdo 30 años atrás me parece se hizo una reforma tributaria, una reforma fiscal en los Estados Unidos, pero esta con el presidente Donald Trump, que tenía ciertos problemas antes de lograrla y ahora goza de mucha aceptación. Pero Roberto Izurieta, que es analista, que vive ya, ¿qué lectura tiene de este paso agigantado, gigante que ha dado Donald Trump en su gobierno, que ya va a cumplir un año en su gestión? Bienvenido. Muy buenos días, Clever, gracias por la invitación. Saludos a Lenin, saludos a Patricia, saludos a la audiencia. Efectivamente, es la reforma tributaria más grande que hemos tenido desde la época de Reagan, más o menos unos 30 años. Es un triunfo importante para la administración Trump. Yo diría el primer triunfo legislativo que tienen, porque los otros intentos de reformas que han tenido, sobre todo en la seguridad social, han sido fallidos. Yo sostengo desde el principio que debía haber comenzado por una reforma tributaria para después pasar en otros temas donde podría conseguir un poco más de respaldo. Ha perdido un año comenzando con temas mucho más complicados, por lo menos en términos de voto, pero sin lugar a dudas que le puede consolidar su base electoral. La reforma tributaria que está pasando, es en realidad una ley para la reducción de impuestos. No es popular en el electorado, no lo es aún. No lo es popular porque la mayoría de los beneficiados de este recorte de impuestos son aquellos ciudadanos que tienen más, algunos millones de dólares, y los que se encuentran en el rango del 5% de las personas más ricas en los Estados Unidos. Por dar una idea, los mayores beneficiados van a ser aquellos que van a heredar. En el Ecuador tuvimos el debate sobre la ley de herencias, en donde se pensaba poner un impuesto draconiano a las herencias. En los Estados Unidos, por el contrario, había una ley transitoria de herencias, de que se permitía no pagar las herencias, pagar ningún impuesto en las herencias, de hasta 10 millones de dólares para ser heredado, 5 por cada pareja. Ahora eso lo sumen a 20. Esto significa que si hay una persona que va a heredar 20 millones de dólares, no tendría que pagar impuestos. Aquí viene la primera reflexión que yo hago en lo que sucede en los países. Yo he llegado a la conclusión que tomar decisiones y tomar posiciones en función de la ideología o de conceptos abstractos, como por ejemplo se debe o no se debe pagar el impuesto a la renta, y tenemos en el un extremo el Ecuador, que está pretendiendo tener impuestos de herencia del 75%, y tienes el caso de ayer de los Estados Unidos, que está pretendiendo no tener ningún impuesto de herencia hasta los 20 millones de dólares, pues las dos cosas son radicales, y esas cosas radicales, esos temas radicales, lo que hacen es mucho daño a la gestión de un gobierno, y sin lugar a dudas en este caso a los conceptos fundamentales de tratar de buscar una redistribución de los ingresos, que generalmente es lo que se consigue a través de los impuestos. Por
último, lo que quisiera decir con respecto a este recorte de impuestos es que, como todo recorte de impuestos, la pregunta de fondo es de dónde va a salir la plata. En general, algunos países, y ese es el caso de la Argentina, es el caso de Grecia, los recortes de impuestos tienen que venir acompañados de recortes de gastos. Y cuando no vienen acompañados de recortes de gastos, vienen acompañados de deuda. Y ese es el caso de los Estados Unidos. Para no decir que vienen acompañados en el caso de deuda, lo que dicen es que vienen acompañados con el estimado, con el deseado de que dándose estos recortes de impuestos la economía va a crecer agresivamente y por lo tanto el concepto de que esos impuestos, esas bajas de los impuestos se pagarán solos. La experiencia nos dice que esto ha sido siempre un elemento retórico, aspiracional, más que real. Pocos hechos históricos nos dicen que efectivamente cuando bajan los impuestos la economía crece a tal punto que esa baja de los impuestos se paga solo. Entonces tendremos el caso que también pasó en la reforma de Reagan, que fue una reforma mucho más discutida y en tal sentido mucho más sana. Después tuvo que haber habido, se dio un recorte de gastos, lo hizo George Bush y lo hizo Bill Clinton para balancear el presupuesto del Estado. En todos nuestros países nos buscan mucho que el Estado su presupuesto tiene que estar balanceado. En función de eso llegamos a acuerdos con los organismos internacionales, en función de eso los inversionistas extranjeros no pueden entrar, pero en Estados Unidos, al ser la economía más grande, no funciona tanto así. Y estos recortes de impuestos han sido recibidos con un indicador que es muy fácil de acceder, y es cómo ha reaccionado Wall Street a estos recortes de impuestos, y Wall Street ha reaccionado entusiasmadamente a estos recortes de impuestos, lo cual nos indica que estos recortes de impuestos no vendrán acompañados de una reactivación, esto es, de que las personas ricas que van a beneficiarse de estos recortes de impuestos no van a crear puestos de trabajo, no van a mejorar los ingresos de sus trabajadores, sino que simplemente van a invertir en la bolsa de valores y por lo tanto se entra en el campo más bien especulativo. Muchos estudios se preguntan cuánto de una mejora en la bolsa de valores beneficia realmente la economía, generando empleo, mejorando los salarios. 7:16 minutos. Roberto, rapidito porque tengo que darle paso a Lenín. Pero nos recuerda que las tasas de interés acaba de elevarlas el Federal Reserve. Esto tiene un propósito, porque también la idea del presidente Trump es que vuelvan capitales o regresen capitales a la economía norteamericana, al mercado del dinero norteamericano, y también marcas o corporaciones que regresen a los Estados Unidos. Entonces vamos a tener vamos a pensar, por ejemplo, que los demás países, por lo menos en la región, los cercanos, hablemos de Canadá, hablemos del mismo México, van a tener que subir sus tasas de interés para ser atractivos con la inversión extranjera. Por ejemplo, Roberto. Adelante, Roberto. Sí. Eso es posible, es parte de las premisas que involucra el gobierno de Trump, el retorno de capitales. Yo pienso que el retorno de capitales es posible, en mi opinión no es justo, porque los capitales que entran haciéndole una competencia injusta a aquellos capitales que ya estaban adentro y pagaron adentro las tasas de interés correspondientes. Entonces, uno, es injusto. Dos, habría que ver si realmente se da. Sin lugar a dudas, parte de ciertos dineros entrarán. Y la pregunta vuelve a ser lo mismo. ¿Dónde serán ocupados los dineros ahorrados de los impuestos
o los dineros que vienen de afuera que se ahorran impuestos. Mi temor es que esos dineros van a entrar en la bolsa de valores y por lo tanto la bolsa de valores va a entrar en un ciclo especulativo que, sin ser experto en el tema, mi impresión es que está ya en un círculo de inestabilidad, si bien están creciendo, que podría volver a llevarnos a una crisis similar de la que nos causó en el 2008. Entonces esas son preocupaciones, y por todos estos elementos, lo que yo sí quisiera decir es que, de acuerdo a las encuestas que han salido hasta ayer, la crisis de la propuesta de recortes de impuestos son impopulares en los Estados Unidos. 7:19. Usted, Lenin. Gracias, economista. Saludos, Roberto. Yo quería consultarte sobre la situación argentina. Ha sido uno de los 3 países destacados del año por la revista The Economist, por sus logros institucionales y económicos. Aquí lo interesante, Roberto, y tú lo debes haber analizado ya, es que las reformas se empezaron a aplicar en el 2016 y allí no hubo resultados positivos. El Producto Interno Bruto cayó, la inflación se aceleró, se destruyeron empleos y Argentina perdió el superávit comercial que tenía, además del incremento de la deuda pública. Sin embargo, en 2017 las cosas empezaron a mejorar, ha habido un crecimiento interesante y se proyecta que esta tendencia va a continuar durante los próximos 2 años. ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que ha dado resultado en ese país? Yo coincido contigo, Lenin. Este ha sido el ajuste de la economía argentina, ha sido un ajuste mucho más complejo y más lento de lo que se esperaba. Yo no esperaba tanto, sin lugar a dudas. Argentina venía de una situación de absoluto desorden en las arcas públicas y también en la política después de 10 años de kirchnerismo. Efectivamente, el primer año del gobierno de Macri fue un gobierno, de ajuste, de stand-by. La gente resistió el poder vivir sin resultados, pero tratando de poner la casa en orden. Y después de las elecciones de octubre toman la decisión de enfrentar una de las razones principales del déficit, que son las tasas de las jubilaciones. El proceso va relativamente bien y comienzan las marchas en la calle de esta semana. Lo que nos dice es que los peronistas y cierto sector de los peronistas, que el peronismo tiene mucho arraigo en los sectores sindicales, se activan y producen todos los incidentes de los que hemos sido testigos. Entonces, sí, lo que esto nos dice es que son sectores sumamente complejos, sumamente articulados, de alto nivel de confrontación, y veamos qué pasa en esta semana, que acaba de pasar en esta semana, pero ojalá que lo superen y que puedan pasar la ley de la reforma de las jubilaciones, que es una ley dura. Sin embargo, Roberto, mira tú que hubo elecciones en el mes de octubre y el partido de gobierno salió fortalecido. El kirchnerismo sufrió una derrota contundente en ese proceso electoral y bueno, allí es cuando uno no entiende, ¿no? Que cómo es que la gente se volca a responder en las urnas positivamente hacia un proyecto y luego, cuando se empiezan a hacer ciertos ajustes, se generan estas otras reacciones. Porque la manera como yo lo entiendo es que cuando tú ganas unas elecciones no ganas con el 100% de los votos. Cuando tú ganas con las elecciones ganas con un pequeño margen, ganas con una pequeña mayoría, pero esa es la democracia y creo que está bien diseñada en ese sentido. Lo que hay que tener en cuenta es que en el lado que no ganaste, los personajes que son minoría, algunos de ellos están sumamente organizados. Entonces lo que eso te dice es que tienes que gobernar respetando los derechos de las minorías. Ahora, cuando ese respeto de los derechos de la minoría, o en este caso de las aspiraciones de la minoría, no te permite mover tu agenda hacia adelante, entonces ahí tienes un problema y ahí vienen las cuestiones del liderazgo. Esto es, si avanzas o no avanzas. Y yo pienso que el presidente tomó la decisión correcta de avanzar.
muy probablemente subestimó el nivel de rechazo que esto iba a tener. Veamos cómo van los próximos días. Estos días los ha perdido. Si llega a tener mayor control, pues puede pasar la reforma. Pero no nos olvidemos que la reforma en realidad quita derecho a ciudadanos. Pero eso es una historia que estamos viendo en casi todos los países y se ha dado y se seguirá dando lastimosamente en la seguridad social. Por ejemplo, el punto que antes la mayoría de los países se retiraban a los 58, 60, 62 años, con el desarrollo de la salud y con la necesidad de solventar los programas financieros de estas instituciones, el retiro de los ciudadanos no se va a dar en la mayoría de los países a los 72, 60 años. Se está dando a los 65, 67 años. Y eso es algo difícil de digerir, sin lugar a dudas, porque el tema de la jubilación es un tema sumamente complejo. Roberto, Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para ti. Roberto, buenos días. Hay una tendencia en América Latina, justamente después de hablar de Argentina, con un presidente de derecha. Hay un presidente ya electo en Chile, ¿no? Sebastián Piñera, que es también de la derecha. ¿Cómo ve las perspectivas para América Latina sobre esta tendencia? Muchísimas gracias, Patricia. A mí me cuesta pensar en tendencias en el continente y fue mucho más difícil decir esto en los años de hace unos 12, 14 años, cuando gana Hugo Chávez, cuando después gana Kirchner, cuando gana Lula, cuando gana Evo Morales, cuando gana Lugo en Paraguay, cuando se ve la perspectiva de Ollanta Humala. Ahí era mucho más difícil decir. Lo que pasa, la manera como yo lo veo es que, uno, la mayoría de los ciudadanos no están ni ven el mundo en esas categorías, izquierda, derecha. Sí tienes en todos los países sectores de izquierda y sectores de derecha. En general en nuestros países estos sectores que se autodenominan como izquierda o derecha, en total no suman ni el 30% del electorado, en el mejor de los casos en el 40%. La gran mayoría de los electores, 60%, 70%, no se autoidentifica como derecha e izquierda. Pues a ellos hay que comunicarse, con ellos hay que conversar desde un esquema no político ideológico. Eso es lo más efectivo. Esas personas están votando de acuerdo a lo que está pasando en sus vidas, en sus jubilaciones, en su pago de los impuestos, en los empleos, en la seguridad, en la salud, en su vida cotidiana. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que sí sucede, y en eso sí coincido con Patricia, es que después que se da un gobierno que se autodenomina fuertemente, sea de derecha o de izquierda, como son el caso de los socialistas del siglo XXI, que se denominaban de izquierda, Chávez, Correa, Evo Morales, Lula, la gente se va cansando de esos líderes y al mismo tiempo se cansa de lo que esos líderes sostienen. Esto es su ideología. Y abre paso a que se pierda temor de otras ideologías que en su momento crearon temor. En general, en América Latina, las ideologías de derecha han sido más bien minoritarias, han tenido su fuerza, la tuvieron en Chile, la tuvieron en Argentina, la han tenido en Paraguay, en Uruguay también la han tenido, en México la han tenido. Entonces las fuerzas de derecha en términos generales han sido un poco más minoritarias, pero claro, cuando han sido gobernados tantos años por fuerzas de izquierda y esos gobiernos han fallado estrepitosamente o están involucrados en casos de corrupción inaceptables, entonces está viendo lo que vemos, que se abre el naipe mucho más al punto que un candidato de derecha puede ganar. Esa es la interpretación que yo haría, Patricia. 7:28. ¿Qué resultados hay en las encuestas en Estados Unidos con respecto a esta decisión del presidente Trump en Israel y este conflicto permanente que ha existido allá y ahora pues
con la decisión del presidente Trump de considerar pues capital a Israel, pues ha habido muchos desmanes en ese sector del mundo. Acá en la comunidad, en la colectividad norteamericana, ¿qué se está diciendo? Donald Trump utiliza una manera de operar políticamente que es ir creando temas uno tras otro al punto que es difícil reaccionar a todos. Yo considero que la decisión que tomó de declarar a Jerusalén la capital de Israel fue uno de estos. Pues a los Estados Unidos no le dio un respiro de 1 o 2 días hasta que pasamos al siguiente tema de disputa. Ese punto yo creo que muchas veces le ha funcionado bien al presidente de los Estados Unidos. Y si esto sumamos, en realidad todo el mundo sabía que era una declaración que no iba a traer mayor consecuencia. Uno, porque no es tan fácil que pase la embajada a la sección consular en Jerusalén, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de espacio. 1, 2, tampoco es muy funcional que tú pases la embajada ahí cuando eres la única embajada que funciona. O sea, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hace el embajador ahí? Sentarse y mirar la ventana. Lo que sí, por supuesto, dejó claro es que en ese momento los Estados Unidos ya no era un broker, los Estados Unidos ya no era esa bisagra que iba a lograr llegar a un acuerdo de paz. Es implícitamente una decisión de los Estados Unidos que revela que los Estados Unidos, uno, no aspira a la paz, no está trabajando para la paz, o no tiene aspiraciones a la paz. Y 2, que no es un jugador intermediario, sino que es un jugador que tiene una posición clara a favor de Israel. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño y le va a hacer daño en términos de la búsqueda de un acuerdo de paz. Pero sinceramente yo pienso que ahora con esos 2 presidentes no vamos a llegar a un acuerdo de paz, ni veo que se estén dando las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz, y eso es lo más triste. Roberto, muchas gracias y desearte una feliz Navidad y un próspero año 2018. Un abrazo para ti. Igualmente a todos, igualmente a Lenin, a Patricia, Clever, Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. Huancavelica, la H grande de la información.